¿Y si la gran travesía nunca consistió en conquistar montañas, sino en recordar que ya eras el cielo? ¿Y si la vida que tanto anhelas no está delante de ti, sino dormida en la raíz de tu ser, aguardando el susurro que la despierte? Nos enseñaron a perseguir los sueños como se corre detrás del viento, con las manos vacías y el corazón exhausto. Nos hablaron de metas como si fueran islas lejanas, de afirmaciones como conjuros, de pensamientos positivos como llaves que abrirían puertas cerradas. Pero nadie nos advirtió que es imposible ver una nueva imagen en el lago si seguimos arrojando la misma piedra al agua. Lo que eres, no lo que deseas, no lo que finges ser, es lo que el universo refleja con infinita precisión. El mundo no se transforma porque lo mires con esperanza, sino porque te conviertes en alguien que ya no necesita ver para creer. Es ahí cuando los caminos cambian, cuando los hilos invisibles del destino se reanudan. La creación verdadera no brota del esfuerzo, sino del estado interno. No es el deseo lo que convoca milagros, sino la coherencia entre el alma y la intención. En la vastedad del campo invisible, ese misterio que algunos llaman cuántico y otros simplemente espíritu, ya existen todas tus versiones. El tú que danza en la abundancia, el tú que canta sin miedo, el tú que ama sin esperar ser amado. Todos viven, todos respiran, todos te esperan. Pero hay una ley silenciosa que nadie puede quebrantar. Solo puedes habitar aquello que ya vibra contigo. La mayoría sigue buscando fuera de sí, intentando modificar las estaciones sin tocar el sol interno. Se levantan cada mañana con listas de intenciones, pero llevan la misma carga emocional que los mantuvo anclados al ayer. Es como sembrar flores en un terreno que nunca ha sido curado del invierno. Quien quiera una nueva vida debe primero morir a la antigua, no con drama, sino con conciencia, no con miedo, sino con entrega. Debes comprender, como lo comprendió el viejo peregrino cuando dejó caer su bastón en mitad del desierto, que lo que cambia el paisaje no es el mapa, sino el viajero, y que no atraerás aquello que anhelas desde la carencia, sino aquello que honras desde la plenitud. Tú no estás aquí para fabricar milagros, como quien construye una torre de piedras. Estás aquí para recordar que tú mismo eres el milagro. La energía no responde a palabras, responde a vibración. Y vibrar no es una técnica, es una forma de ser. La alegría no es una recompensa, es una llave. La paz no es el fin del camino, es el portal. El amor no es lo que llega, es lo que llama. Has sido condicionado a esperar señales para luego actuar, pero la verdad es otra. Las señales vienen después de tu transformación, no antes. El universo no reacciona, orquesta, y tú no eres un espectador. Eres la nota que cambia toda la melodía. Muchos están cansados, y no por falta de fuerza, sino por exceso de olvido. Han vivido repitiendo patrones, sin saber que la jaula no está hecha de barrotes, sino de creencias. Visualizan lo nuevo mientras sienten lo viejo. Invocan el amor mientras vibran abandono. Piden libertad mientras se aferran a la culpa. Y así, como el agua que no encuentra cauce, el cambio se evapora antes de ser río. La manifestación verdadera, esa que no necesita esfuerzo ni control, sucede cuando te conviertes en el espacio que puede sostener lo que pides. Es entonces cuando el universo, con una precisión que parece magia pero no lo es, comienza a reorganizarse. Y lo que antes era imposible, comienza a parecer inevitable. No estás aquí para conquistar el mundo. Estás aquí para conquistarte a ti mismo. Para cerrar los ojos, no por ignorancia, sino para ver más allá. Para recordar que no necesitas buscar luz, sino reconocer que tú eres el faro. Porque la verdad más profunda no es que puedas manifestar una vida diferente, es que tú ya eres esa vida. Solo debes convertirte en quien la pueda sostener. No se trata de imaginar un jardín donde solo hay desierto, sino de sentir las flores como si ya estuvieran floreciendo bajo tus pies. No se trata de rezar por una respuesta, sino de convertirte en la voz que nunca dejó de hablarte desde el interior.
Durante generaciones, el ser humano ha buscado afuera lo que siempre vivió adentro. Le enseñaron a esperar señales en el cielo, sin saber que el cielo empieza en la piel. Le dijeron que el deseo era una estrella lejana, cuando en realidad siempre fue una semilla dormida en su pecho. Antiguos sabios con distintos nombres: el soñador del oeste, el arquitecto de identidades, la voz del viento. Todos hablaban del mismo secreto con palabras distintas. Habita tu visión como quien ya vive en ella. No la mires desde lejos. Respírala, siéntela, sé ella. Porque el milagro no responde al deseo, sino a la vibración que lo sostiene. No basta con imaginar, debes recordar. No basta con pedir, debes ser. El universo, ese espejo sin rostro, no reacciona a tus súplicas ni a tus frases pulidas. Él responde al lenguaje invisible de tu campo interior. Tus pensamientos son la carta que envías al destino. Tus emociones son la firma que valida su autenticidad. Pero tu frecuencia, esa es la verdad que el universo no puede ignorar. Cuando comienzas a sentir gratitud por aquello que aún no ha llegado, estás reescribiendo el tiempo. No porque estés fingiendo, sino porque estás tocando la cuerda exacta que hace vibrar la realidad que ya te pertenece en otra capa del ser. La ciencia, la filosofía y la intuición profunda coinciden en esto. Tu cuerpo no distingue entre lo real y lo imaginado si lo vives con intensidad sincera. La química que se libera cuando sientes que ya es, le dice al universo: estoy listo. Y el universo, que no entiende de espera, simplemente responde. Aquí yace el misterio. No vivimos en un mundo lineal, sino en un tapiz donde cada hebra toca todas las demás. Tú ahora modifica tu ayer, y tus emociones pueden transformar los fragmentos rotos del pasado en perlas luminosas de sabiduría. Por eso, cuando tú cambias, todo cambia. Las personas que antes no te veían, de pronto te reconocen. Las oportunidades que parecían ocultas se asoman sin aviso. El tiempo se curva a tu favor, no porque hayas aprendido a controlar la vida, sino porque por fin te convertiste en parte de su música. Ya no fuerzas la melodía, eres la nota que faltaba. La manifestación no es una fórmula, no es un conjunto de frases dichas frente al espejo con los puños apretados. Es una danza con tu sistema nervioso, es una conversación con tu alma, es convencer a tu cuerpo de que lo nuevo es seguro, de que lo bueno no es peligroso, de que la alegría no es traición. Y cuando tu cuerpo lo cree, tu mundo lo sigue. Tu subconsciente deja de luchar, tu mente deja de sabotear, y nace algo nuevo, una identidad capaz de sostener la vida que sueña. Ahora bien, hay algo más profundo que debes saber. Vivimos en una realidad donde todo ya existe, como si el universo guardara una biblioteca infinita de versiones de ti. Están el tú que se rinde y el tú que persevera, el tú que ama sin miedo y el tú que teme ser amado. Todos están ahí, esperando que tú los elijas al observarlos. Porque cada pensamiento, cada emoción repetida, cada creencia que abrazas, es una elección. Una forma de observar un camino y convertirlo en suelo. Así que cuando cada mañana repites dentro de ti: no soy suficiente, aún falta algo, no estoy ahí todavía, estás firmando con tus emociones el contrato de esa misma realidad. Y el campo, que no juzga, solo refleja. Pero si un día, uno solo, te detienes y te preguntas: ¿y si ya soy quien necesito ser? ¿Y si no falta nada? ¿Y si solo necesito recordar? Entonces el telón cae, y el escenario de tu vida comienza a reescribirse desde una nueva obra, la de un alma que no espera pruebas, sino que se convierte en testimonio. Y así, sin ruido, sin lucha, sin necesidad de convencer a nadie, te conviertes en la señal, en el faro, en la evidencia viva de que el universo no premia el esfuerzo vacío, sino la coherencia sagrada entre lo que eres y lo que invocas. Ya no persigues milagros, te conviertes en uno. No es tu culpa. Durante años, nos enseñaron que el cambio profundo debía ganarse a pulso. Nos educaron bajo la creencia de que para merecer algo mejor, primero debíamos demostrarlo.
esforzarnos al borde del agotamiento y atravesar pruebas que nos validaran. La transformación era un premio, no un derecho. Pero esa es la lógica del mundo físico, no del mundo sutil. En el espacio cuántico, no hay necesidad de demostrar nada. Allí no importa cuán duro lo intentes, ni cuánto supliques. Lo único que importa es la alineación. Y la alineación no se logra con esfuerzo, sino con presencia. Todo empieza a cambiar cuando dejas de reaccionar a la vida tal como es y comienzas a emitir la frecuencia de la vida tal como será. No desde la esperanza, sino desde la certeza silenciosa. Esa es la diferencia entre mirar hacia el futuro con ansiedad y encarnarlo como una extensión inevitable de tu estado actual. Es ahí donde muchos tropiezan sin saberlo. Esperan sentirse abundantes una vez llegue del dinero. Esperan sentir amor cuando aparezca la pareja ideal. Esperan sentir valor cuando el mundo les devuelva un reflejo favorable. Pero el campo cuántico no funciona con demoras. No es lineal. Es inmediato, receptivo y profundamente preciso. Escucha lo que emites en este momento, no lo que planeas sentir cuando las circunstancias cambien. La manifestación comienza cuando, sin pruebas, sientes gratitud como si ya lo tuvieras. No porque estés tratando de convencer al universo, sino porque has dejado de vivir desde la carencia. En ese momento, tu cuerpo y tu mente comienzan a unificarse. Tu energía deja de fragmentarse y empiezan a hablar un idioma claro, directo. Lo que antes eran señales confusas, ahora se convierte en una señal coherente. Y en ese estado, el campo responde. Joe Dispenza lo describe como coherencia entre el corazón y el cerebro. Cuando el corazón se abre y se llena de gratitud sin motivo, y la mente se enfoca con intención consciente, el campo electromagnético de tu ser se vuelve más claro, más ordenado. No eres una señal dispersa en medio del ruido, eres un faro. Neville Goddard lo enseñó como asumir el sentimiento del deseo cumplido. No se trata de fingir o imaginar desde el anhelo, sino de vestir emocionalmente la identidad de tu yo futuro. Asumirla con tanta naturalidad que el universo no tiene otra opción más que reflejarla. La razón por la cual muchas personas no ven cambios no es porque la manifestación esté rota, sino porque están emitiendo señales contradictorias. Visualizan prosperidad mientras sienten ansiedad. Repiten afirmaciones con la voz, pero en el fondo creen que no es posible. Esperan con fe en la superficie, pero temen decepcionarse en el fondo. Y el campo, que es inteligente pero imparcial, refleja exactamente lo que recibe: confusión. Aquí es donde se revela el poder más profundo de la manifestación cuántica. No se trata de desear desde lejos, sino de sentirse emocionalmente en casa en la realidad que se quiere atraer, incluso antes de verla. Ensayar gratitud por lo que no ha ocurrido aún es una de las formas más puras de crear. Celebrar antes de ver la evidencia es un acto de confianza profunda. Confiar en la intuición por encima de la lógica no es ignorancia, es sabiduría. Y cuando logras vivir desde la vibración de tu yo expandido, todo empieza a moverse en consecuencia. No porque hayas forzado las cosas, sino porque has cambiado la frecuencia desde la cual existen. Esto no es actuar, no es engañarte, es reentrenar a tu sistema nervioso para que se familiarice con una nueva normalidad. Es dejar de temer lo bueno. Es permitir que tu cuerpo sepa que la paz no es peligrosa, que el éxito no es inalcanzable y que la dicha no es un estado pasajero, sino tu hogar natural. Cada día que decides despertar y sentir desde tu versión futura, estás escribiendo un nuevo patrón en tu campo cuántico. Estás enviando información nueva. Y el universo, que no tiene voluntad propia, se adapta. La realidad externa no es más fuerte que tú. Simplemente te está devolviendo, con precisión, lo que estás sosteniendo en tu interior. Y esa es la clave. No se trata de convencer a nadie. No se trata de esperar permiso. Se trata de comprender que tu vida no responde a tus ideas abstractas, sino a tu identidad energética. Cambia eso, y todo a tu alrededor se reorganiza. No mágicamente,
sino con lógica perfecta. Porque tú no estás aquí para esperar que algo suceda. Estás aquí para ser la causa de lo que sucede. La creación no es un espectáculo del que eres mero espectador. El universo no gira en torno a ti, pero tampoco lo hace sin ti. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción que permites cruzar tu ser es parte del gran movimiento que define el rumbo del todo. El modelo cuántico no está diseñado para que te sientes a esperar señales. Está hecho para que participes. Es una invitación constante, silenciosa pero insistente, a que recuerdes que eres más que una consecuencia de tu historia. Eres una chispa consciente de lo eterno, manifestándose en forma humana. Y cuando por fin dejas de perseguir, cuando sueltas la ansiedad de alcanzar y en su lugar eliges habitar, algo extraordinario ocurre. Ya no atraes simplemente aquello que deseas, comienzas a encarnarlo, no por imposición, ni por esfuerzo, sino por coherencia. Tu caminar se vuelve más firme, tus palabras pierden necesidad de aprobación, tus decisiones se transforman en declaraciones silenciosas de quien ya no duda de su pertenencia. No lo haces para impresionar al universo. Lo haces porque eres el universo experimentándose en esta piel, con este rostro, con este momento irrepetible que llamas tu vida. No viniste aquí a rogar por milagros, como quien espera una limosna del cielo. Viniste a recordar que tú mismo eres el milagro, y que el verdadero poder no está en cambiar lo externo, sino en recordar quién fuiste antes de olvidar. Ese es el punto donde todo cambia. No cuando lo deseas ni cuando lo planeas, sino cuando te conviertes en quien ya lo vive. Porque lo que sostiene tu realidad no es tu anhelo, es tu identidad. No la máscara que muestras al mundo, sino la vibración silenciosa que emana de ti, incluso en los momentos en que nadie te observa. Piensa en tu vida como una onda infinita, indeterminada, flotando en un mar de posibilidades aún no decididas. Cada pensamiento que eliges sostener, cada creencia que reafirmas con tus actos, cada emoción que abrazas como verdadera, es como una medición. En el lenguaje de la física cuántica, eso lo cambia todo. El instante en que observas, defines. La onda colapsa. Lo infinito se vuelve forma. Lo invisible se vuelve experiencia. La potencialidad se transforma en materia. Esto no es metáfora, es mecánica. Es la forma en que la realidad misma responde a la conciencia. Antes de tu atención, todo existe como un abanico abierto de caminos. Pero en el momento en que te involucras, en el momento en que tu mirada se convierte en decisión y tu emoción en testimonio, el universo se alinea. La posibilidad colapsa en una forma. El sueño se convierte en hecho. Y eso ocurre todo el tiempo. No solo cuando haces un ritual, no solo cuando cierras los ojos en meditación. Ocurre al pensar, al temer, al recordar. El colapso cuántico no es un fenómeno reservado para instantes sagrados. Está ocurriendo ahora mismo. Con cada juicio, con cada expectativa, con cada visión de ti mismo que sostienes con fuerza. Por eso cuando hablamos de manifestar, no hablamos de desear desde el vacío. Hablamos del arte de colapsar las ondas correctas, aquellas que vibran con tu yo más pleno, con la versión de ti que ya ha trascendido el miedo, que ya elegía la paz. Pero aquí aparece la gran trampa. La mayoría colapsa su futuro desde el pasado. Observan su presente a través de los lentes que les dejó el dolor. Reaccionan desde antiguas heridas no sanadas. Vuelven a elegir desde la misma creencia que los mantuvo atrapados. Y así, sin saberlo, sin quererlo, eligen de nuevo la misma versión limitada de la realidad. No porque lo decidan conscientemente, sino porque su sistema interior, ese río profundo que llamamos subconsciente, sigue sus propios mapas. Y el campo cuántico, siempre justo, siempre preciso, les devuelve aquello que son capaces de sostener. Por eso la verdadera manifestación no es imponer deseos, es sanar la mirada, es volver a examinar qué estás observando, desde dónde lo estás observando y quién eres
mientras lo haces. No basta con formular intenciones si tu energía sigue anclada al temor de que no se cumplan. No basta con imaginar un futuro si lo haces desde la desconfianza. La transformación comienza cuando eliges ver el mundo desde el lugar donde ya está resuelto, cuando decides que lo nuevo no solo es posible, sino familiar. Entonces, tu sistema entero se reprograma, tu lenguaje cambia, tus relaciones se transforman, tu cuerpo comienza a responder con señales distintas. Y sin darte cuenta, dejas de colapsar las viejas ondas y comienzas a materializar realidades que antes solo eran un susurro dentro de ti. No es magia, es coherencia, es ciencia que se encuentra con el alma. Porque al final, no se trata de atraer lo que quieres, se trata de reconocer quién necesitas ser para recibirlo y luego convertirte en ello sin demora. El campo no espera que seas perfecto, solo espera que seas claro. Y cuando lo eres, cuando ya no vives desde la duda, sino desde la certeza interior, el universo no tiene elección. Porque no te responde a ti como persona, responde a la frecuencia que emites. Y cuando esa frecuencia es congruente con lo que afirmas querer, el resto es inevitable. Cada pensamiento que sostienes en silencio, cada emoción que decides no cuestionar, cada historia interna que repites sin darte cuenta es una elección. No solo estás interpretando la vida, la estás moldeando. Tu realidad no es una consecuencia neutral de los hechos, sino el reflejo preciso de aquello que estás observando con fuerza emocional. Y no importa si esa observación nace del dolor que conociste o del futuro que aún no entiendes. Lo que importa es a qué estás apegado, porque eso, sea luz o sombra, es lo que estás colapsando como experiencia. Cada vez que te despiertas y repites mentalmente frases como «siempre ha sido así» o «nunca funciona para mí», no estás simplemente expresando cansancio o resignación. Estás haciendo una elección activa en el lenguaje del universo. Estás escogiendo, sin saberlo, una línea de realidad donde eso sigue siendo verdad. Y el campo, siempre fiel, siempre sensible, lo refleja sin cuestionarlo. Pero algo maravilloso ocurre cuando te atreves a romper ese hilo. Cuando sientes gratitud en medio de la incertidumbre. Cuando te permites pensar pensamientos que nunca antes te habías concedido. Cuando eliges paz sin tener garantías. Es en ese instante cuando se produce lo que algunos llaman milagro y otros ciencia. Una disrupción en la matriz, una grieta luminosa en el tejido del patrón viejo. Una nueva línea de tiempo comienza a emerger. Joe Dispenza lo expresa con claridad. Tu personalidad, tus pensamientos, tus emociones, tu comportamiento, crea tu realidad personal. Es decir, tu vida es el eco de quien estás siendo. Neville Goddard lo intuyó desde lo espiritual. Al cambiar tu concepción de ti mismo, cambias automáticamente el mundo en el que vives. Abraham Hicks lo lleva al plano vibracional. El universo responde a lo que emites, no a lo que declaras. La vida no se guía por tus palabras, sino por tu energía. Y entonces surge la pregunta que lo transforma todo. ¿Quién eres cuando nadie te observa? No quién aparentas ser en medio de técnicas y rituales, sino quién habita en tu silencio. ¿Qué historias te repites cuando no hay audiencia? ¿Qué emociones permites cuando estás solo contigo? Porque es ese estado interno el que informa al universo. Es ahí donde ocurre la verdadera manifestación. No basta con repetir afirmaciones si la voz interna que las pronuncia está teñida de miedo. No basta con visualizar un futuro brillante si lo haces desde un corazón que aún no cree que lo merece. Puedes llenar diarios enteros con sueños, pero si tu frecuencia base es la carencia, seguirás colapsando versiones de vida que confirman esa escasez una y otra vez. No por castigo, sino por coherencia. La verdadera creación comienza cuando algo más profundo cambia, cuando la calma deja de ser una excepción y se vuelve tu suelo, cuando la alegría ya no necesita un motivo, cuando la confianza en ti se convierte en un hábito involuntario.
ese es el momento en que tu vibración predeterminada se eleva. Y entonces el campo comienza a responder con sincronicidades que parecen mágicas, pero que en realidad son naturales, porque ya no estás colapsando desde el pasado, sino desde tu expansión. No se trata de usar la fuerza, se trata de lograr coherencia. Cuando tus pensamientos, tus emociones y tu cuerpo vibran en una misma dirección, te conviertes en un observador poderoso. Uno que no solo intuye nuevas realidades, sino que las hace inevitables. Las líneas de tiempo se ajustan, los encuentros suceden sin planificación, las respuestas llegan sin ser buscadas. No porque la vida haya cambiado por sí sola, sino porque tú saliste del ciclo de reacción y entraste al estado creativo. Jesús lo dijo en palabras que resonaron a través de los siglos. Se te hará según tu creencia. Einstein lo explicó desde la ciencia. El campo es la única fuerza que gobierna la partícula. Y los sabios antiguos, sin fórmulas ni laboratorios, lo supieron desde siempre. La conciencia no es una observadora pasiva. Es la causa, el inicio, la fuente. Así que la pregunta final no es si puedes manifestar la vida que deseas. La verdadera pregunta es, ¿puedes sostener emocionalmente la versión de ti que ya la vive? ¿Puedes permanecer en la energía de tu expansión sin que la duda te haga volver al refugio de lo conocido? Porque una vez que puedes, no necesitas rogar, solo recordar. Y entonces el universo no tiene más opción que responder. Si realmente deseas cambiar, debes dejar de mirar tu vida como si fueras un invitado accidental en una historia que alguien más escribió. Ya no se trata de reaccionar, de esperar que la realidad te envíe una señal para moverte. El cambio no ocurre desde la espera, sino desde el acto íntimo de elegir. Y ese acto no empieza afuera. Empieza en el momento en que decides observar una nueva versión de tu realidad, como si ya fuera tuya, con la certeza silenciosa de quien no duda de su pertenencia. No tienes que esperar, no algún día, no cuando todo parezca alineado. El universo no responde al calendario, sino a la convicción interna. La onda, esa danza de probabilidades, está siempre al borde de colapsar, pero no lo hará por quien observa con miedo, sino por quien se atreve a mirar con fe. Llega un instante, casi imperceptible, pero innegable, en que todo a tu alrededor se siente distinto, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás vibrando en el mismo eje. Es como si algo dentro de ti, algo que había estado en pausa durante años, comenzara a respirar por primera vez. Y no hay palabras para describirlo, pero lo sabes. Algo esencial ha comenzado a moverse. No fue un evento, no fue una noticia, fue una ligereza, una claridad sin voz. En ese espacio interno, donde el ruido se disuelve, empieza lo verdadero. Ahí no se crea desde el esfuerzo ni desde la lucha, sino desde el ajuste sutil de tu propia frecuencia. Como quien afina un instrumento que ha estado desafinado por mucho tiempo. La ciencia, que a veces habla como un poeta que busca pruebas, nos recuerda que lo que llamamos realidad no es una estructura rígida, sino un océano de probabilidades. Todas las versiones de ti ya existen, no en el futuro, sino en el ahora cuántico, donde todo es posible. Y no es tu agenda la que elige la línea de tiempo correcta. No es la cantidad de libros que leas, ni las horas de meditación acumuladas. Es tu estado de ser. Cuando tus pensamientos y tus emociones dejan de pelear entre sí y comienzan a caminar juntos, ocurre algo que los antiguos sabios intuían sin lenguaje técnico: la resonancia. Esa vibración interna que no necesita demostración porque simplemente es. Y esa coherencia no solo es hermosa, es magnética. Cuando dejas de estar en guerra contigo mismo, cuando tu sistema nervioso deja de esperar peligros, cuando tu corazón late sin urgencia y tu mente se enfoca sin ansiedad, el campo te reconoce. Y no como recompensa, sino como reflejo. No porque hayas hecho algo para merecerlo, sino porque al fin dejaste de resistir lo que siempre estuvo disponible.
El cambio no llega por forzar la voluntad ni por acumular más teorías. Llega cuando decides soltar el peso de lo que ya no necesitas cargar. Las historias viejas, la necesidad de controlar, el hábito de correr hacia lo que ya está en camino. Entonces algo en ti se abre. No como quien recibe algo externo, sino como quien permite que lo que ya es suyo encuentre espacio para florecer. Ahí la manifestación deja de ser un proceso de conquista y se vuelve una práctica de rendición. Ya no estás intentando traer algo hacia ti, estás recordando que eso ya te pertenece en el plano donde todo es uno. No estás tratando de manipular las piezas del tablero, estás dejando que la inteligencia que creó el tablero se exprese a través de ti. Joe Dispenza lo llama volverse nadie, en ninguna parte, en ningún momento. Es una manera de decir que solo cuando sueltas la idea fija de quién crees que eres, puedes convertirte en lo que verdaderamente eres. Porque no eres solo tu historia, eres también tu potencial. Y cuando entras en ese vacío, que no es ausencia, sino origen, te reconectas con la matriz que sostiene todo lo que vive. No se trata de pretender sentir algo. No se trata de repetir frases como fórmulas vacías. Se trata de observarte desde un lugar nuevo, de ver surgir la duda sin necesidad de callarla, de sentarte con la incomodidad sin correr, de mirar el impulso de urgencia y preguntar con suavidad, ¿realmente falta algo o estoy siendo preparado? En términos cuánticos, cada vez que prestas atención consciente y sin juicio a una nueva posibilidad, estás invitando a esa posibilidad a convertirse en experiencia, no por empuje, sino por presencia, no por deseo ansioso, sino por enfoque auténtico. La coherencia no es un acto espectacular, es el arte cotidiano de elegir, una y otra vez, ser la versión de ti que ya no duda, que ya no mendiga señales, que ya no espera pruebas para creer. Porque cuando tu interior se ordena, cuando dejas de pelear con la vida, el universo responde. No como un premio, sino como un espejo limpio que por fin puede devolverte el reflejo de tu verdad más alta. Nevan el-Aric nunca habló de magia, ni de deseos lanzados al aire como monedas a un pozo sin fondo. Lo que enseñaba no era pensamiento ilusorio, sino encarnación consciente. Cuando decía, asume el sentimiento del deseo cumplido, no lo hacía como quien ofrece un truco mental, sino como quien ha visto el alma y sabe que la verdadera transformación ocurre en el plano más íntimo, la identidad. No se trataba de visualizar para escapar, sino de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera que estabas incompleto. Allegra, la voz que muchos conocieron como una guía suave, decía una y otra vez: el universo no responde a tus palabras, responde a la música de tu frecuencia. Y esa música no se crea desde la lógica, sino desde el corazón. Por eso, el verdadero trabajo no es intelectual, ni estratégico, ni externo. Es vibracional. Es la alquimia interior que se enciende cuando dejas de perseguir respuestas y permites que la verdad emerja desde el fondo de tu ser. Ese momento en que ya no necesitas controlar cada parte del camino. Ese instante en que no te estás rindiendo desde la derrota, sino alineando desde la confianza. Es entonces cuando todo cambia. No porque el mundo te haya dado permiso, sino porque tú finalmente lo hiciste. Cuando la alineación es genuina, la realidad ya no camina delante de ti como un destino lejano. Comienza a caminar contigo. Hay una fuerza inmensa en comprender que el proceso verdadero no está ocurriendo afuera, entre decisiones y resultados, sino dentro de ti. Arquitectura invisible de tu conciencia. Puede que no haya reconocimiento inmediato, no siempre llegan señales, premios, ni celebraciones, pero eso no significa que no esté ocurriendo algo real. Lo que se está moviendo es tan sutil, tan profundo, que muchos no lo notan. Pero tú sí. Tú sabes que algo ha comenzado a despertar. Cuando eliges encarnar por completo a la versión de ti, que ya está en sintonía con la realidad que anhelas, una nueva geometría comienza a formarse en el campo. No es fantasía, no es proyección, es coherencia. Esta es la raíz de la manifestación verdadera.
No se trata de saltar hacia un sueño, sino de regresar a la frecuencia que alguna vez fue tu hogar. Manifiestas no porque deseas, sino porque eres. Porque tu estado de ser se convierte en el faro que atrae, en la melodía que llama al futuro a manifestarse en el ahora. Y aquí está la parte que pocos te revelan. Este proceso no hace ruido. No viene acompañado de luces, aplausos ni evidencias inmediatas. No es un espectáculo para el ego. Es un rito sagrado que ocurre en el templo silencioso de tu mundo interno. Es la reorganización invisible, paso a paso, respiración a respiración, de toda tu energía, hasta que el exterior, por pura resonancia, no tiene más opción que reflejar lo que ya has sembrado dentro. No estás esperando, no estás mendigando, no estás demostrando, estás alineándote. Y en esa alineación hay más poder que en 1000 técnicas, porque ese es el código oculto detrás de toda manifestación auténtica. No es una palabra secreta, no es la combinación perfecta de afirmaciones o rituales. Es identidad. ¿Quién estás siendo cuando nadie te observa? ¿Qué historias sostienes cuando estás a solas con tus pensamientos? ¿Qué emoción respira contigo cuando despiertas en la madrugada y el mundo está en silencio? Estas no son preguntas menores, son las raíces mismas del árbol que estás cultivando. Lo que el universo refleja no es tu fachada, ni tu agenda, ni siquiera tu intención verbalizada. Refleja tu suposición más constante, la idea más firme que has aceptado sobre ti. No por castigo, sino por correspondencia. El campo responde como un espejo neutro. No amplifica lo que pides, sino lo que emites con certeza. Y si aprendes a emitir desde esa coherencia profunda, desde ese saber sin pruebas, el campo no tendrá más opción que girar contigo. No estás tratando de atraer algo que no te pertenece. Estás recordando que ya lo eres. A veces, lo que transforma no es complejo ni misterioso. Es tan simple que parece invisible. Pero en su simplicidad descansa una revolución. Elegir encarnar una verdad antes de que el mundo te dé pruebas de ella. Ese es el acto más radical que puede realizar un ser humano consciente. Caminar con la convicción de que ya es, cuando todo alrededor grita que aún no. Y, sin embargo, esa es la paradoja que sostiene la alquimia interior. Justo en el instante en que dejas de pedir confirmación, el universo comienza a responder. No porque te haya recompensado, no porque haya sido lo suficientemente bueno, sino porque tu vibración ha dejado de contradecir lo que dices desear. Ya no estás emitiendo carencia, estás emanando plenitud. Y cuando esa señal se vuelve constante, algo poderoso ocurre. El campo responde, no por simpatía, sino por ley. Las partículas que componen tu realidad no están fijadas como esculturas eternas. Son maleables, obedientes, sensibles. Y están a la espera de una dirección clara. Cuando tu energía dice, con certeza, esto ya es mío, no hay resistencia posible. El colapso cuántico comienza. Las líneas de tiempo no cambian por esfuerzo, cambian por coherencia. No necesitas correr hacia tus sueños. Necesitas convertirte en la versión de ti que ya los está viviendo. Así que haz una pausa, no para hacer más, sino para sentir con mayor profundidad. Cierra los ojos y habita esa versión de ti, no como posibilidad lejana, sino como una memoria que regresa. Pregúntate sin miedo. ¿Cómo respira esa versión mía al despertar? ¿Qué cree sobre el mundo y sobre sí misma? ¿Cómo responde a los desafíos que antes paralizaban? Que ya no teme, porque lo ha comprendido. Esa versión no es un objetivo, es un recuerdo. No está delante de ti, sino dentro de ti. Y ya existe en el entramado invisible del campo cuántico, esperando que decidas habitarla con tanto compromiso, con tanta verdad, que la realidad no tenga opción sino alinearse contigo. Y si mientras lees estas palabras, sientes un eco suave en el pecho, una resonancia que no es mental sino visceral, significa que ya estás en camino. No importa si no puedes verlo del todo. No estás perdido, no estás atrasado, no estás roto,
te estás convirtiendo. Y a veces, eso es todo lo que necesitas saber. A veces lo más sabio y poderoso que puedes hacer es quedarte quieto, cerrar los ojos y susurrarte con ternura. Me estoy convirtiendo. No como quien se convence, sino como quien recuerda. Como quien afirma con suavidad, pero con firmeza, que está aquí, que ha llegado, que está listo para recibir lo que siempre fue suyo por derecho de alma. Porque eso es lo que sucede cuando una conciencia despierta. No grita, no exige, no suplica, declara. Y al declarar desde el alma, reorganiza el universo en silencio. Hay una frecuencia que muy pocos notan. No porque esté escondida, sino porque es callada. No porque no exista, sino porque no compite con el ruido. Es la frecuencia que vive debajo de toda urgencia. La que susurra bajo el caos. La que permanece incluso cuando el miedo tiembla. Es la quietud entre pensamientos. La conciencia que observa sin juzgar. La luz que no se ve, pero que da forma a todo lo que ves. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque algo en ti ya sabe. Algo en ti ha dejado de buscar fuera y ha comenzado a recordar dentro. Y nosotros, quienes también estamos caminando este sendero, lo presenciamos contigo. Porque en el arte de convertirse, nadie camina realmente solo. Aquello que buscas no está perdido. No es una frecuencia por conquistar, ni un secreto que alguien olvidó contarte. Es algo mucho más antiguo, más íntimo, más tuyo. No la encuentras, la recuerdas. Llegaste a este mundo con ella, antes de que el lenguaje te dividiera en conceptos, antes de que los juicios le dieran nombre a tu valor, antes de que pensaras que debías probar algo para merecer la plenitud. Esta frecuencia es lo esencial en ti. No se rompe, no se mancha, no puede ser alterada por el ruido del mundo. Y aunque no haga alarde, su poder es inmensurable. Es magnética sin esfuerzo, como el sol que calienta sin gritar. Cuando dejas de intentar forzar resultados, cuando abandonas la idea de manifestar como si la vida te debiera algo y simplemente te permites ser la versión de ti que ya ha recibido, algo sagrado se activa. Ya no estás intentando convencer al universo de tu merecimiento. Eres. Y tu certeza silenciosa se convierte en una señal tan coherente, tan clara, que el campo cuántico, sabio, receptivo y preciso, no puede sino reorganizarse a tu alrededor. Este es el corazón de la paradoja. Atraes cuando dejas de perseguir. Recibes cuando entiendes que nada falta. Manifiestas cuando permites, en lugar de forzar. No es magia, es coherencia. Dentro de ti hay un lugar que nunca ha dejado de esperar. Una quietud antigua que no compite con el bullicio, que no necesita defenderse, que solo susurra con verdad. Está allí, siempre, en ese segundo en que cierras los ojos y tu cuerpo deja de luchar. Ese momento donde confiar ya no es una apuesta, sino un recuerdo. Es ahí donde comienza el cambio. No porque las cosas externas se acomoden, sino porque tú vuelves a casa en ti. Puedes llamarlo como quieras. Algunos le dicen estar en coherencia. Otros, vivir desde el final. Algunos lo nombran el arte de permitir. Pero el nombre no importa. Porque más allá de las palabras, el mensaje siempre ha sido el mismo. Cuando te alineas con tu verdad interna, el universo responde. No responde a tus quejas. No responde a tus listas de deseos. Responde a la vibración que emanas. A la verdad que encarnas. No necesitas hacer más. No necesitas gritar más fuerte. Lo que realmente necesitas es ser más tú. Esa versión tuya que sabe, sin pruebas, sin condiciones, que no está separada de la creación, sino tejida con la misma materia de las estrellas. Eres co-creador con el campo. Y ese campo no es una fuerza lejana, es consciente, es sensible. Está vivo. Respira, entonces, no como quien espera el milagro, sino como quien ya lo vive. Camina como quien conoce su poder, no porque lo haya leído en algún libro, sino porque lo siente vibrar en los huesos. Habla con la cadencia de quien recuerda que su alma ha viajado muchas vidas y ahora ha despertado a su propósito.
Deja que tu silencio sea fuerza. Deja que tu presencia sea una llave. El mundo quizá aún no lo vea, pero el campo ya está respondiendo. Ya detecta tu señal, ya recoge tu claridad y se prepara, en silencio, para igualar tu nueva frecuencia con nueva forma. No estás pidiendo, no estás persiguiendo, te estás convirtiendo. Y por eso, aunque no lo veas aún con los ojos, todo ya está cambiando.